un domingo más que Dios nos da para introducir en nuestro espíritu algo de Jesús. Ese algo se llama una porción más de Jesús. Jesús es como algo que usted cada día está comiendo de Él. Estamos mordiéndolo, comiéndolo. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro apetito para comer del Señor. ¿Cómo no comemos al Señor? Hambriento de por estar hambriento por su presencia. Hambriento por estar con Él. Cada vez que usted toma la Biblia, la palabra de Dios, se está comiendo una buena porción. Dependiendo el apetito que usted tenga, será la porción que se coma. Abra su Biblia en el Salmo 25. Y vamos a aprender hoy algo, o a seguir aprendiendo algo muy importante para nuestras vidas. Hemos estado todos estos días hablando de la fe. Y hoy quiero hablarle de unos puntos que debemos procurar entender. ¿Qué debemos hacer para caminar en fe? La vida es una incógnita cada día. Nos levantamos en la mañana, hacemos planes a veces desde la noche anterior. Nos levantamos en la mañana y salimos. Pero no sabemos lo que nos espera en el transcurso del día. Hoy, en este día, quiero que aprendamos 3 puntos, por lo menos, importantes, de cómo caminar en esa fe. El Salmo 25, versículo 4 dice: muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Cuando el salmista hace esta declaración y él dice: muéstrame, oh Dios, tus caminos. Porque la palabra dice que sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Los caminos que nosotros nos creamos, que nos ideamos, que planeamos y que enfrentamos cada día, son caminos que están simplemente de nuestros ojos. Pero Dios, que conoce nuestro levantarnos, nuestro acostarnos, por eso el salmista clama y dice: muéstrame tus caminos, no los míos. Porque el hombre hace los planes, pero la decisión la tiene Dios. Y cuando nosotros decidimos caminar en nuestros caminos, es donde nos vamos a encontrar con problemas, con situaciones. Pero cuando decidimos decirle: Señor, muéstranos tú tus caminos, y nosotros decidimos caminar en ellos, en esos caminos que el Señor nos muestre. Y dicho sea de paso, muchas de las veces los caminos que el Señor nos va a mostrar no son como lo que nosotros nos hemos planeado, no son como lo que nosotros hemos creído. Dios tiene trazado camino, pero muchos de ellos, a la vista de nosotros, no parecen atractivos, porque no tienen mucho atractivo. ¿Cómo lo caminamos? Lo caminamos en fe, lo caminamos en obediencia, sabiendo de que el Señor nunca
nos guiará por camino erróneo. El Señor nunca nos guiará por camino donde mañana nos tengamos que arrepentir. Por eso cuando caminamos en la dirección que el Señor nos ha trazado, podemos caminar con la seguridad de que vamos a tener un final feliz. No sabemos lo que nos espera cada día. Por eso es necesario que cada día nosotros entendamos que quien tiene el comando de todo es el que lo hizo todo, el Señor. La palabra dice que el justo vivirá por fe. Y como todos sabemos, lo hemos enseñado una y otra vez, la fe es creer lo increíble, es ver lo invisible. Por eso la fe es algo que lo tenemos que hacer y caminar cada día en obediencia. Porque la fe es un riesgo que caminamos que no sabemos a dónde vamos. Y uno de los puntos que le quiero enseñar hoy es cómo escuchar a Dios, o la importancia de escuchar a Dios. En esta trayectoria de la vida que llevamos, en la mayoría de los casos, hay muchas cosas de las que nos lamentamos, porque no nos detenemos a escuchar a Dios. La palabra dice, está quieto. Una de las cosas importantes que debemos y tenemos que tratar de entender es que Dios no habla a un corazón que está en una turbulencia. Cuando las aguas están agitadas, podrá la persona oír cualquier voz, menos la de Dios. Mucha confusión. Es necesario estar quieto, estar tranquilo. Es necesario buscar la presencia de Dios y tomar la decisión de, antes de hacer cualquier decisión en nuestras vidas, aprender a oír al Señor. Vaya al Salmo 81. En el Salmo 81, versículo 8, y vamos a leer esa porción hasta el 14. El Señor nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros que somos el Israel de Dios. Y así como Dios amonestó al pueblo de Israel, hoy nos está amonestando también a nosotros. Y el Señor le dice, oye pueblo mío y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. El Señor nos sacó del mundo de donde estábamos. Ahora Dios nos está retando y nos dice, si me oyere, porque dice en el verso 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Cuál fue el resultado de esta decisión de no oír al Señor? Está en el verso 12. Dice, por tanto, los dejé a la dureza de su corazón. Estarnos hablando.
Pero cuando cerramos el oído para no oír la voz de Dios, llega un momento en el cual Dios deja de hablar. Y dice el verso 13: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiese andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. En pocas palabras, lo que Dios nos está diciendo: si todo ese esfuerzo, todo ese problema que nos enfrentamos muchas veces, si con solo tomar la decisión de escuchar su voz, de oír sus mandatos, de obedecer y seguir el camino que Él nos muestra, Dios dice: yo seré que pelearé por ti. Yo seré quien derribaré a lo que te quieren derribar a ti. Hay personas que están sumergidas en la depresión, en el desánimo y en un sinnúmero de cosas que están destruyendo su vida. Y simplemente Dios nos dice hoy: si solamente oye mi voz, te deja guiar y camina por el camino que te voy a mostrar o que ya te he mostrado, yo derribaré por ti tus enemigos, lo cual tú no tendrás que enfrentarlo, porque yo lo enfrentaré por ti. Reprenderé por ti al devorador. Hay personas que duran toda su vida reprendiendo al diablo y el diablo sacándole la lengua por detrás. La Biblia dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y entonces de ustedes huirá. Pero el diablo no va a huir de nadie que no esté sometido a Dios, que no haya decidido caminar por sus caminos. Y por eso el diablo hace tanto estrago en la vida de tantas personas. Simplemente porque no se detienen a escuchar la voz del Señor. Abraham salió, y siempre cuando hablamos de fe nombramos a Abraham, pero lo que elogiamos es la actitud que Abraham tomó cuando Dios lo llamó. Dios simplemente le dijo: deja tu tierra y tu familia y vete a la tierra que te mostraré. Abraham salió por un camino, por un lugar que él no sabía a dónde iba, pero lo hizo en obediencia, y es el segundo punto que tenemos que aprender. Hay algo muy importante que es necesario que cada uno entendamos. Las cosas buenas hay que aprenderlas. No hay que enseñar a ser malo. Pero hacer la cosa correcta, sí, tenemos que aprender. Y cada uno tiene que tomar la decisión de querer entender estos puntos que son tan importantes. La obediencia se aprende. Y la obediencia no se aprende ni en los institutos, ni en las universidades. La obediencia se aprende en el desierto de la vida. Cada día estamos caminando por un desierto. Y ese desierto es el que va a calificar en qué nivel nos encontramos cada uno de nosotros. Cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las dificultades, ¿cómo manejamos la situación en medio del desierto? Esto no te lo dan en una clase teológica. Esto se aprende por las experiencias. Pero cuando nos negamos a aprender, cuando resistimos el llamado de Dios y decidimos
dirigirnos por nuestros propios consejos y caminamos nuestros propios caminos, entonces Dios dice, atente a la consecuencia. Y dicho sea de paso, decimos muy frecuentemente que Dios es amor, pero también termina esa porción diciendo, pero también es fuego consumidor. Entonces, aprender obediencia. Cuando nosotros decidimos obedecerle al Señor, estamos simplemente declarando el señorío de Cristo. Jesús dijo en una ocasión, ustedes me llaman Señor, Señor, y dicen bien porque lo soy. Pero si yo soy su Señor, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? No es cuestión de saber, es cuestión de entender y es cuestión de obedecer. Obedecer lo que hemos entendido. Si no hemos entendido, nunca vamos a poder obedecer. Porque si no entendemos a una corrección que Dios nos dé, siempre vamos a creer que es por maldad, por hacernos daño. Pero cuando hayamos entendido de que Dios nos corrige, Dios nos pasa por situaciones, Dios nos lleva al desierto para enseñarnos lo que Él quiere, enseñarnos su camino. Jesús dijo, porque estrecho es el camino y angosta la puerta que lleva a la salvación, y muy pocos son los que entran por ella. Porque amplio, espacioso es el camino y ancha la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuando estamos en el desierto y hay que pedirle perdón a alguien, es más fácil salir corriendo y no humillarse, porque pedir perdón requiere humillación. Pero un arrogante no está dispuesto a hacer eso. Ese es el desierto. Cuando tengamos que enfrentar situaciones en nuestras vidas que aún no queremos enfrentarla, obedecer no es bueno obedecer. Porque cuando decimos obedecer es porque tenemos que sujetarnos a alguien. Es reconocer la autoridad de alguien. Y en muchos de los casos no estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, si decimos que caminamos en fe, tenemos que caminar basado en estos puntos. Y tratar, pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo y aprenderlo. Y luego que nos ponga en nuestro corazón la decisión de querer caminar en esos caminos. Y aunque no nos gusten, pero que al final veremos resultados positivos. Otro punto que le quiero enseñar es aprender a esperar. La fe que persevera en medio de la prueba es la fe que será reconocida delante de Dios. La fe que persevera en las pruebas es la fe que será aprobada delante de Dios. Usted le pregunta a la gente, ¿tengo fe? Sí, tengo fe. Como que no han entendido la magnitud de la fe. Y muchos a la más mínima prueba que llegue en el desierto, se devuelven a Egipto otra vez. A comer cebolla allá, con el olor de la carne lo lleva otra vez. Esta convicción no te va a hacer, el olor de atrás que dejaste en el mundo no te va a volver. Cuando tú tomas la decisión de seguir al Señor, cueste lo que cueste. Cuando tú entiendas que esta vida está en un soplo y que en un segundo todo puede cambiar, vale la pena sacrificar todo lo del mundo y seguir adelante, cueste lo que nos cueste. Diga conmigo, debemos aprender
a esperar en Dios. Porque una de las cosas más difíciles en una persona es aprender a esperar. Y algo que está comprobado, el 95% de los accidentes que pasan ocurren por la desesperación. Eso es en el mundo físico. Y en la vida cotidiana de nosotros, el no saber esperar nos puede llevar a grandes fracasos. La fe que triunfa, la fe que agrada a Dios, demanda de hombres y mujeres que aprendan a esperar, porque esperar significa confiar. Esperar significa creer en aquel que prometió, y el que prometió va a cumplir. Que no sea en el tiempo mío, en el tiempo que yo me haya dispuesto, porque eso es lo que nos lleva a la desesperación. Hay personas que tienen 30 o 40 años con un problema y quieren que se les resuelva en un abrir y cerrar de ojos. Dios lo puede hacer, pero Dios tiene sus estrategias y por algo nos pasa por el desierto para que aprendamos. Mucha gente ni agradecen cuando les resuelven un problema fácil. Pero cuando le cuesta algo, entonces agradecen y valoran. La salvación mucha gente no la valora porque ya Cristo la pagó. Y como es tan fácil, se burlan de la gracia y juegan con la gracia. Vaya al Salmo 40. Salmo 40, capítulo 1, versículo 1 al 4. Es un salmo que nos enseña una lección poderosa. Y dice la palabra que pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando nos entramos en esta escena, cuando el salmista escribió esto, cuando David escribió este salmo, fue en uno de los momentos más críticos de su vida. Porque cuando nosotros necesitamos ejercitarnos en la paciencia y esperar con fe creyendo, es el tiempo de la prueba. Porque cuando todas las cosas salen bien, no hay que esperar nada. Porque tú con un chasquido de dedo, todo lo tienes ahí. Pero cuando tú tienes que detenerte y rendirte, ahí es donde muchos fracasan. Y en vez de luchar, una relación se está dañando, se está corcomiendo. En vez de luchar, en ese momento de prueba, lo que hacen es que dejan abandonado y salen corriendo. Escribió este salmo, estaba pasando uno de los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, nos da una enseñanza y nos dice, pacientemente esperé. Y en esa paciencia estuve aprendiendo. Y mientras yo aprendía a entenderlo, porque no entendía lo que ocurría en mi vida, pero en ese tiempo yo sí sé que Dios estaba trabajando. Y en el momento no mío, sino en el momento de Dios, Él se inclinó y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Yo no sé si tú estarás metido en un pozo de desesperación.
lodo cenagoso. ¿Sabe lo que es un lodo cenagoso? Es un pantano donde el pie no entra a firmeza, sino que se va hundiendo. Un pozo de angustia, un pozo de dolor, un pozo de aflicción. Hay mucha gente metido en pozo de la aflicción. Pero Dios hoy te dice, si tú esperas pacientemente la promesa de Dios, si no eres de lo que desiste y echa atrás, sino que sigue adelante desafiando lo que pueda venir, Dios te dice que Él inclinará su oído en su tiempo y Él oirá tu clamor. Aquí llegó un momento de refrigerio en el versículo 3. Dice, puso luego en mi canto, en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Perdón, en el verso 2 dice, puso mis pies, después de haber estado en el pozo, en el lodo cenagoso, dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Los pasos estaban torcidos. Estaba caminando por camino torcido. Pero en esa paciencia Dios estaba enderezando los pasos. Y lo puso sobre una roca. Todos nosotros estábamos distorsionados, caminando por los caminos que nos parecía a nosotros. Y estábamos pisando lodo cenagoso. Muchos ya habían caído en el pozo de la desesperación. Pero cuando vino Cristo, la roca inconmovible, y nos plantamos encima de esa roca, después de estar plantado encima de esa roca, ahora hay un canto nuevo que Él lo puso en nuestra boca. ¿Y qué dice? Entonces vendrá el testimonio de muchos. Porque dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. ¿Sabes tú que nuestra actitud en los momentos de dificultad, en los momentos de problema, son los que van a traer a otra persona a Cristo? ¿O lo van a alejar de Cristo? Porque si cuando estamos pasando por una situación, en vez de clamar al Señor y esperar con paciencia, nos desesperamos y hacemos locura, lo que vamos es a pisotear la sangre del Hijo de Dios. Pero cuando nos detenemos, pensamos y nos plantamos en la roca y comenzamos a testificar del poder de Dios, dice que muchos verán esto y confiarán en el Señor. Y dice el verso 4, bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Aquí la palabra y no mira es la palabra y no imita. Aquel que aunque esté pasando dificultades y ve a aquel que aparentemente le está yendo bien, pero no lo imita porque no comparte tu fe. Anda al verso 37, al capítulo 37 de Salmo 37. Porque es importante que completemos esta parte tan importante que Dios nos quiere enseñar hoy. Y más que todo, que cada uno entendamos. El Salmo 37 es un salmo que nos muestra cosas importantísimas. Pero entre ellas dos cosas que cada uno de nosotros tenemos que entender. Y es el resultado del justo y el resultado del injusto. El Salmo 37 dice, no te impaciente, o sea, no te ponga nervioso cuando esté pasando situación a causa de los malignos. Tú a lo mejor andas tomando el tren o el bus y al maligno por ahí que andan en Mercedes-Benz de $100,000. Pero Dios te dice, no te impaciente a causa de eso.
ni tengas envidias de lo que hacen iniquidad. Tiene que ser una actitud que tiene que estar en nuestro corazón si queremos caminar en fe y agradar a Dios. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y hay un verso que nos gusta mucho aquí. ¿Qué dice el versículo 4? Deleítate. Deleítate, gózate, regocíjate. ¿En quién? ¿En la discoteca? ¿En el viaje de placer? ¿En quién es que debemos deleitarnos? Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y qué va a suceder entonces? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces dice la palabra en otro lugar que la bendición que viene de Dios es la que te bendice y no te añade tristeza. Porque las bendiciones de los impíos espera la tristeza detrás. Por eso Dios te dice, no envidie, no te impaciente por ellos. Confía, aunque tú estés pasando problemas y no entiendes por qué, no te desesperes. Sigue esperando pacientemente. Porque no se ha cortado el brazo del Señor para salvar, ni su oído se ha cubierto para no oír. Lo que tapa el oído de Dios y acorta sus manos son nuestras acciones pecaminosas. Nuestras acciones pecaminosas son las que entorpecen para decir algo, porque Dios no sé. Pero a veces creemos y gritamos, Dios, ¿dónde está? Y Dios te dice, ¿y dónde estás tú? Eso pasó con Caín, con Adán. ¿Y dónde tú estás? Dios le dice, yo sí sé dónde tú estás. Ahora, ¿dónde tú estás? ¿Qué lo hizo perder la visión? El pecado. El pecado entorpece y hace perder la visión. Y distorsiona. Y cuando la gente anda en pecado y se acostumbró a pecar, ¿cree que lo está haciendo bien? Increíble, ¿verdad? Porque pierde sencillamente la sensibilidad y ya el Espíritu Santo. No hay convicción. Estoy pecando, pero peca, reza y empata. Esa es la ley del religioso, del legalista. Pecar, rezar y empatar. No, la Biblia dice, el que confiese su pecado y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Entonces hay un requisito. Hay un requisito. Lo único que no tiene condición es la salvación, porque Cristo la pagó en la cruz. Pero las bendiciones que nosotros anhelamos y queremos están condicionadas a la obediencia a Dios. El que no se pueda someter en obediencia a Dios, lo que está demostrando es que el Señor es Él, no Dios. Alaba lo que Él vive. No se queden tan tensos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nuestras peticiones sean contestadas? Deleitarnos en el Señor. Deleitarnos en el Señor. ¿Y qué sigue diciendo la palabra? Encomienda al Señor tu camino. Encomiéndale al Señor tu camino. Y confía en Él. Y Él hará cosas aquí sumamente importantes. Que mi oración a Dios es que tu espíritu se abra para que reciba esta verdad. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Hay recompensa para los que deciden seguir al Señor, cueste lo que le cueste. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades.
Deja la ira. Y desecha el enojo. En el racimo de cosas que cita Gálatas capítulo 5, hay un racimo ahí de cosas. Y nos describe lo que es pecado. La contienda es un pecado. La ira es un pecado. En la cual el que tenga ira, rabia y todas esas cosas, tiene que trabajar con eso. El Señor da la recomendación y dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excite en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Son como aves, como hojas que vuela el viento. Florecen por un tiempito y al tiempito desaparecen. Observará su lugar y no estará allí. Versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se crearán con abundancia de paz. Aquí está haciendo también una alusión la palabra, porque un día, y le voy a dar este pequeño tópico, hay una secta religiosa que dice que van a vivir aquí en la tierra para siempre. Pero eso es una falsedad, porque aquí vendremos por un periodo de tiempo con el Señor, cuando la tierra sea limpia. Pero esto no va a ser para todos. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esa herencia que vamos a recibir de esta tierra es la herencia que escribió Pedro. Y nosotros tenemos, según sus promesas, que vamos a vivir en una tierra nueva y un cielo nuevo. Pero ya aquella tierra nueva, ya no habrá pecado. El veneno de la cobra le habrá salido y la furia del león también le habrá salido. El niño podrá jugar con la cobra. Pero eso es, ¿para quiénes? Para los que no hacen las cosas que Dios le ha prohibido hacer. Observará su lugar. O sea, tú observarás en dónde estaba el malo y no lo vas a encontrar, porque no quedará ni memoria de él. Pero dice la palabra en otro lugar que en memoria eterna será el justo. En memoria eterna será el justo. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a confiar, a esperar pacientemente el tiempo de Dios, la bendición de lo que esperan y el fracaso de lo que se impacientan. Al final de la jornada vamos a ver la diferencia de uno y del otro. Muchas veces estamos esperando como a ver si a alguien le pasa algo. Hermano, Dios no obra de esa manera. La palabra dice que Dios es lento para la ira, pero grande y amplio en misericordia. Hoy, en este día, hermano, vamos a pedirle al Señor que si nosotros verdaderamente queremos caminar en fe y queremos que nuestra fe agrade al Señor, debemos procurar de aprender a caminar en obediencia a Él. Debemos aprender a obedecer, a escuchar su palabra y obedecer la voz de Dios. Y luego, hermano, aprender a esperar pacientemente. Recuerda cuando vengan momentos difíciles a tu vida. No importa por la situación que tú quizás esté pasando hoy. Encomiéndale al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Lo que quizás tú con tus esfuerzos has querido hacer por mucho tiempo, te has dado cuenta que lo que ha encontrado ha sido frustración
y tus fuerzas se han agotado, ya no hay más fuerza. Ahora Dios te dice, confía en mí, te dice el Señor, y yo haré todo lo que tú no has podido hacer.